Sinfonía, el primero en noticias, innovación y actualidad. Hola, 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 muy buenas tardes a las personas que se conectan a través de www.sinfonía.com y están ahí con nosotros siempre en cada programa de esta su emisora para ustedes, porque esto es para ustedes y para toda la comunidad. De verdad que darle las gracias a esas personas que se comentan y hacen esos comentarios en el Instagram, en las redes sociales que estamos manejando, se las vamos a recordar. También vamos a estar recordándoles a ustedes el número del WhatsApp, que es 313-522-0180, para que no se desconecten. Y también en el tema de hoy, que es tan interesante, no dejen de dar su opinión y de decir o que nos hagan las preguntitas ahí también, que yo sé que a ustedes les interesa demasiado. Bueno, estamos ahí hoy con un programa siendo las 3:15 de la tarde. Hoy 16 de marzo del año 2021, les cuento que muy feliz porque otra emisión más de este gran programa que yo sé que a ustedes les interesa y es de muchísimo interés, porque sabemos que mucha gente no conoce de esto ni qué está pasando, pero hoy les vamos a traer esas duditas y a despejárselas porque es un tema demasiado importante. Bueno, hoy vamos a hablar del tema que yo sé que por ahí se está comentando mucho, que es justicia restaurativa. ¿Qué es esto? ¿Para dónde va? ¿Qué se ha hecho con este tema? Que yo sé que es muy importante. Mucha gente dirá, pero ¿qué es justicia restaurativa? Aquí les vamos a despejar todas esas dudas que ustedes tienen. Bueno, y estamos con dos grandes personas, obviamente un gran invitado que ustedes, los que están ahí en Instagram y comentaron ahí también en Instagram, @sinfonía_Medellín, vieron que nuestro invitado es Iván Palomino, nada más y nada menos que el subsecretario de Justicia Restaurativa, del cual yo les estaba hablando en estos momentos. Démosle una excelente bienvenida, de verdad que mil gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas tardes también a todos los oyentes. Eso, pégate un poquito ahí al micrófono. Listo, perfecto. No, decía, muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a todos los oyentes. Sí. De verdad que muchas gracias, muy agradecido de poder estar hoy en este programa y atentos a que podamos entonces dialogar sobre este tema que nos parece a nosotros desde la alcaldía muy relevante y de cada vez poder llevarlo a más y más personas, que es la justicia restaurativa. Así es, y bueno, yo sé que ustedes van a estar, mejor dicho, ahí conectados, esperando aclarar dudas, como lo he estado diciendo yo ahorita, y nos parece súper importante que ustedes vayan al WhatsApp, como se lo repetía ahorita, 313-522-0180, y nos empiece a comentar a medida que el tema vaya avanzando, nos empiece a preguntar a las dudas que ustedes tengan, pero también estamos por aquí con el señor Santiago Vázquez. ¿Cómo estás, hombre, Santiago? Bueno, buenas tardes. Grato estar nuevamente acompañándolos. El año pasado estuve por acá también con un compañero de la Secretaría de la No Violencia hablando sobre temas carcelarios y bueno, muy agradecido nuevamente aquí acompañando al subsecretario Iván Palomino en la tarea de llevar a la ciudad la justicia restaurativa y atento aquí a poder dar aportes y acompañar esta discusión. Muchas gracias. Así es, ¿no? Y de verdad que muchas gracias a ustedes nuevamente que hayan estado aquí y hagan parte de este espacio que hay en Sinfonía Radio para estos temas de interés para la comunidad y para la gente no solamente de aquí de la Comuna 5, sino también de las personas que nos escuchan en Colombia y en diferentes partes del mundo que también nos sintonizan y viven en el extranjero, colombianos que viven en el extranjero y no conocen de pronto de muchos de los temas que se hablan acá, pero aquí estamos para llevarle todos estos temas de interés a toda la gente. De verdad que sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que es bueno iniciar con Iván Palomino, que nos cuente qué es la justicia restaurativa y que nos vayamos entrando como en campo. Listo, perfecto. Entonces entramos en materia, como dicen. Bueno, yo creo que sobre esto lo primero que hay que decir es que la justicia restaurativa es justicia, ¿sí? No es nada diferente, es justicia, es un tipo específico de justicia que tal vez se hace unas preguntas diferentes a la justicia ordinaria, por decirlo de alguna manera, la justicia tradicional. A veces las cosas son más fáciles de definir cuando uno lo hace como en contraposición a un concepto que la gente maneja más, ¿no? Entonces, seguramente para quienes nos están escuchando hoy en Sinfonía, es mucho más fácil identificar la justicia tradicional, ¿cierto? Esa justicia ordinaria, en donde básicamente la pregunta que se hace o lo que hace es decir, si haces algo mal, mereces un castigo, ¿cierto? Ahí se enfoca.
y lo que hace la justicia restaurativa es tratar de ir un poco más allá, ¿sí? Es claro que ese castigo muchas veces no es suficiente. No es suficiente ni para la víctima, muchas veces que alguien reciba una sanción de cárcel o diferentes tipos de sanciones, no le hace, digamos, a la víctima absolutamente nada. No se preocupa por las víctimas, la justicia ordinaria. Y eso yo creo que es uno de los elementos principales que hay que tener en cuenta al momento de definir la justicia restaurativa. La justicia restaurativa sí se hace otro tipo de preguntas. Y es, si hiciste algo mal, debes hacerlo correcto. No necesariamente enfocarnos solamente en el castigo. Y lo que tienes que hacer si hiciste algo mal es reparar el daño que causaste, ¿sí? Y ahí es en donde entra en juego la víctima y la pone en el centro de todo el proceso. Y al ponerla en el centro, le dice al responsable que lo que se debe hacer es reparar, no porque sea un castigo, sino porque reparar es hacer lo correcto, es lo justo en ese caso. Y en ese orden de ideas, la justicia restaurativa es ese tipo de justicia que pone siempre en el centro a la víctima y que en todo caso no se puede entender sin el rol que tiene la sociedad en el proceso. Y aquí es muy importante comenzar a mandar esos mensajes, mientras que en la justicia ordinaria seguramente siempre se agota el tema entre quien causó el daño, el responsable, quien cometió un delito y quien lo sufrió, y no se ve más allá de eso. En la justicia restaurativa necesitamos siempre ver la famosa triada de la justicia restaurativa. Necesitamos ver quién cometió el delito o causó un daño, la víctima, por supuesto, en la base, pero también la sociedad, porque la sociedad también tiene un rol en esa conducta que cometió alguien. Total. ¿Sí? Y por eso es que entonces la justicia restaurativa va un poco más allá, no se enfoca solamente en el castigo, sino que busca llegar como a las causas y hacerse unas preguntas diferentes al simplemente buscar que alguien sea sancionado por una conducta. Bueno, me gustaría también agregar a esto que nos comparte Iván, y es, a ver, dentro de la justicia restaurativa, o por lo menos en mi caso, vemos que suena más en el tema de los acuerdos de paz, en el tema del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pero en este caso, dentro de la Secretaría de No Violencia y Subsecretaría de Justicia Restaurativa se vinculan otros procesos, como es el proceso de cárceles, o los enuncio nuevamente, es sistema de responsabilidad penal para adolescentes, todo el tema de reincorporados, todo el tema de víctimas, el tema de personas privadas de la libertad, tanto en centros transitorios como en cárceles, y a esto vinculado, como dice Iván, toda la comunidad, sus familias y muchas instituciones. Es grato ver, digamos yo en los años que llevo trabajando en la administración, ver cómo llega esta administración y se hace una pregunta diferente sobre la justicia. Y aunque digamos la norma no esté totalmente clara o establecida para implementar la justicia restaurativa en el caso como de las personas privadas de la libertad en cárceles, ya se está haciendo la pregunta. Entonces esa justicia restaurativa, más allá de lo que puede instalarse en un documento, es una invitación, es una reflexión. No una reflexión solo entre víctima y responsable, sino una reflexión a nivel social, a nivel político. Entonces qué bueno que con Iván poder, digamos, ampliar y cómo desde los diferentes componentes de la subsecretaría nos hemos pensado y nos estamos haciendo muchas estrategias y sobre todo preguntas para implementar todo esto de la justicia restaurativa. Listo, Santiago, gracias, hermano. Ahí para nosotros va a ser fundamental traer a la ciudad, cuando hablamos de esas oportunidades que hay para la justicia restaurativa en la ciudad de Medellín, es un poco traer todos esos aprendizajes que estaba mencionando Santiago de lo que puede haber en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Si hay algún antecedente en donde la justicia restaurativa funciona, es precisamente con los jóvenes, porque allí el enfoque no es el de necesitamos castigarte y netamente punitivo, sino que estás en una etapa de la vida en la que necesitamos es que seas útil para la sociedad, y luego el enfoque allí es diferente. Y desde el sistema de responsabilidad penal para adolescentes tenemos mucho por aprender en esas prácticas restaurativas,
porque desde la justicia restaurativa algunos dicen, oiga, es que eso es una justicia más laxa, eso es una justicia mucho más blanda, y no necesariamente es así, porque implica generar en quien causó ese daño el poder que se responsabilice de ese daño que causó. Y eso al final te confronta a ti mismo, y esa confrontación implica unos procesos personales que en ocasiones pueden ser mucho más duros que una simple pena de prisión, ¿sí? Aparte de, pues, digamos, de todo lo que implica estar también, por supuesto, en la cárcel, pero en donde no necesariamente está esa asunción de responsabilidad. Simplemente puedes poner a una persona todo el tiempo que quieras en la cárcel, pero nunca vas a lograr llegar al enfoque o a lo que se quiere hacer realmente para cambiar las conductas en la sociedad. Y desde el sistema de responsabilidad penal para adolescentes tenemos mucho que aprender para trabajar con otras poblaciones. Seguramente a nivel de prácticas restaurativas, no propiamente justicia restaurativa, pero sí poder promover prácticas restaurativas que incluyan también el trabajo con otras poblaciones. Y hermano, aprovechando una cosa que es muy importante en un contexto en el que estamos como país, que es el de la implementación de los acuerdos de paz. Sí, en este momento lo hemos dicho desde la Secretaría, pues estamos viviendo lo acordado. ¿Sí? Recientemente hay unas decisiones muy importantes de la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde hay ya avances significativos, tanto en los casos de toma de rehenes, de secuestros, como comúnmente se le conoce, y también de lo que comúnmente se conoce también como falsos positivos. Hay avances muy importantes en esos dos casos que aborda la Jurisdicción Especial para la Paz. Y nosotros en la subsecretaría trabajamos con estas dos poblaciones que están detrás de todo esto también. Por un lado, las víctimas del conflicto armado que sufrieron todos esos pues vejámenes en el marco del conflicto. Y por otro lado también los responsables que se están acercando a la Jurisdicción Especial para la Paz, tanto firmantes del acuerdo del lado de las antiguas FARC, hoy comunes, como también de otros comparecientes ante la jurisdicción, comparecientes voluntarios de fuerza pública o de otros actores que de alguna manera estuvieron involucrados en el conflicto, en donde también van a haber prácticas y va a haber justicia restaurativa. Las reglas de la jurisdicción son muy claras. Entre más aporte a la verdad, entre mayor reconocimiento de qué fue lo que yo hice en el marco de la guerra, mayor componente restaurativo va a tener la sanción y menor componente retributivo va a tener la sanción. ¿Eso qué significa? Menos cárcel, pero más verdad, más responsabilización de parte de quienes cometieron esos hechos y más reparación a las víctimas, que es finalmente lo que decíamos que está a la base de todo el proceso. Y seguramente todo esto también tiene un impacto muy grande en uno de los proyectos que trabajamos con toda la fuerza también en la subsecretaría, que es el trabajo de intervención social en cárceles, con ese enfoque también restaurativo, en donde Santiago ha liderado un proceso muy interesante y muy importante durante un buen tiempo en la ciudad, y en donde tenemos también una expresión viva de la justicia restaurativa, que son las personas que han pasado por todo el proceso que hacemos desde adentro del establecimiento penitenciario hasta cuando salen y son capaces ellos mismos también de, habiéndose responsabilizado del hecho, transmitirle a la comunidad, a esta parte tan importante de la justicia restaurativa, a la sociedad, que eso que en algún momento hicieron, pues seguramente no lo debieron haber hecho, y por esa vía nos ayudan a prevenir el delito, prevenir la reincidencia también de otras personas, y por eso decimos que aunque en la justicia restaurativa transitamos el camino más largo y tal vez a veces el menos popular, pues es el que sabemos que tenemos que recorrer para lograr los objetivos que necesitamos. Bueno, vea que es muy interesante lo que decías y la verdad, o sea, yo creo que esta pregunta es muy interesante porque, o sea, qué oportunidades, porque estamos hablando en parte de también, o sea, qué oportunidades y retos para la justicia restaurativa en estos momentos. Hablaste un poquitico, pero como que para que la agarremos como con toda, me parece muy interesante.
ya que estabas hablando de eso, de hacerle ese seguimiento también a las personas después que no vuelvan a incidir a cometer el crimen, o sea, ¿qué retos tiene como tal la justicia restaurativa y oportunidades? Porque yo creo que eso es principal y eso es primordial. Sí, claro, hay una oportunidad grandísima y es que en la ciudad le demos cada vez más fuerza a recorrer este camino, ¿sí? Te decía que puede ser el más largo, el menos popular, pero el que al final nos va a llevar a que haya menos violencias también en la ciudad, que es el propósito de la Secretaría. Porque ¿qué es lo que funciona cada vez que hay algún delito de alto impacto en medios de comunicación? No, métanlo más tiempo a la cárcel, ¿sí? Que se pudra en la cárcel, es una frase muy, muy conocida y muy popular. Y cada vez que alguien quiere ganar votos, pues va con un proyecto de ley al Congreso y dice, no, vamos a ampliar las penas, vamos a aumentar la sanción. Pero al final, ¿qué estamos resolviendo aumentando la sanción? Muy poco, ¿sí? Siempre hemos dicho que eso se nos queda corto frente a lo que debemos hacer para, uno, reparar a las víctimas, porque simplemente con una pena de cárcel no se repara a las víctimas, que es lo fundamental en los procesos de justicia restaurativa. Y dos, pues que está aprendiendo la sociedad al buscar que siempre se aumenten las penas, es muy poco. Entonces la oportunidad es muy grande al nosotros comenzar a poner en la mesa, en el debate público, estas apuestas de justicia restaurativa que seguramente implican una transformación en el imaginario colectivo, en la cultura de varios de nosotros también, porque lo que te decía, seguramente muchos dicen, no, es que esa justicia es mucho más laxa, es que ustedes no lo van a meter a la cárcel, cuando en el fondo lo que estamos dejando de ver es que pues la cárcel no lo resuelve todo, ¿sí? Y segundo que, ojo, algunas veces podemos estar confundiendo la necesidad de hacer justicia con una intención de alguna manera también de vengar eso que ocurrió. Y esas cosas hay que diferenciarlas, porque al final, si lo que queremos acá es hacer justicia, la justicia necesariamente pasa por reparar el daño que se le haya causado a una víctima, que es lo que está a la base de nuestro trabajo, está a la base del acuerdo de paz y está a la base de las apuestas que tenemos desde la Secretaría de la No Violencia. Bueno, hay algo ahí muy, pues todo realmente es cierto lo que dice Iván y me parece muy, muy bonito rescatar cuando habla de los imaginarios y las transformaciones culturales, y yo lo llevaría aún más allá de eso, a la transformación del individuo. Yo tendría una pregunta, cuando vemos un niño, ¿sabemos realmente cuál va a ser el hombre que vamos a ver más adelante? Cuando vemos un objeto desconocido, ¿sabemos de una vez cómo se utiliza? No, o sea, necesitamos atravesar un proceso que nos lleve a un darnos cuenta, a un saber qué hacer. ¿Me explico? Un ejemplo cualquiera, una pareja que discute, pelea, y pasan muchos años en discusiones, y la obviedad les dice aquí hay algo mal, aquí hay algo que no funciona, pero sigue el castigo, sigue la agresión, y a qué lleva, digamos, un proceso psicológico, otras alternativas, a que este sujeto reconozca qué es lo que le pasa, y puede que eso no vaya a cambiar, pero al menos ya sabe qué sucede y eso le va a permitir saber hacer, y si decide ya hacerle daño a su pareja, al menos a un grado de conciencia, y ya ahí viene otra solución diferente, como pasa también en los asuntos de la verdad. Yo como responsable de un delito me dirijo a las víctimas, ya hay una respuesta, es que lo que genera angustia y lo que pasa con el castigo, entonces yo lo castigo, se convierte en una venganza, te vas, te encerrás, y en la familia queda la pregunta, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué estaba haciendo mi hijo? ¿Qué estaba haciendo mi familiar? ¿O por qué lo asesinaron? Lo mismo la familia de la persona que es responsable dice, ¿qué pasó? ¿Qué lo llevó allá? ¿Qué hacemos? Y en la mitad la sociedad, también sintiéndose amenazada y atacada, diciendo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad? ¿Para dónde vamos? Llega el Estado y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando en toda esa dinámica entre el responsable, el delito, la víctima y la sociedad? Entonces, el llevar esto a una conversación en el orden de la verdad nos permite, así como en esa pareja, como en ese recorrido que hacemos de un niño a un adulto, de un objeto que no conocemos y ya nos acercamos a él, ya saber su funcionamiento y eso nos daría herramientas para saber qué hacer. Eso no es una respuesta, creo yo, única y que nos va a llevar a la solución o a esa utopía de una sociedad en paz en todas sus esferas,
pero al menos sí nos va a dar respuesta, nos va a dar el lugar que tiene cada individuo en todo este proceso de guerra, del delito, de chocarse con el otro, decir, ¿qué vamos a hacer? Como Estado, como individuo, como víctima o como responsable. Entonces, la invitación que llevan, esto requiere un cambio colectivo de ideas, de imaginarios y de personas que se sitúen en un lugar, digamos, muy, muy responsable, donde diga, ¿qué tanto estoy haciendo yo cuando en una red social, cuando en una conversación estoy diciendo lo que dijo Iván, ojalá se pudra en la cárcel? O sea, ¿qué estás haciendo con eso, verdad? Y no hay que culparlo, viene de un contexto que lo ha porreado, es sensible con el otro que es atacado y dice ojalá se pudra, pero eso entra dentro del orden del desconocimiento y nos lleva únicamente a un proceso, digamos, podría ser vengativo, de vos me pegas, yo te pego, tú me quitas, yo te quito, pero dentro de todo eso hay un montón de dinámicas dignas de ser conocidas, que lo más importante acá, como lo llevan, ya se puso sobre la mesa. Y Medellín, como una ciudad tan hermosa que ha sido pionera en muchos asuntos, ya se pone a nivel nacional como una ciudad que le está preguntando a su gente y le está preguntando al resto del país, y por qué no al resto del mundo, qué vamos a hacer con esas dinámicas de guerra, de conflicto, para llevar esto a unos mejores resultados. No, y muy interesante porque yo sé que mucha gente ha juzgado, de todas maneras ha juzgado mal porque dice, no, que le caiga todo el peso de la ley o que no, debería de haber pena de muerte por esto, para esto. O sea, yo sé que muchas veces juzgan a la persona, pero como lo decías, es muy importante también caer en eso, o sea, decir, bueno, ¿y cuál era el proceso? ¿Qué era? ¿Desde dónde viene? ¿Qué viene? O sea, como él lo decía, desde niño, entonces, ¿qué se puede hacer con un niño si sabemos o no en qué hombre se va a convertir? O sea, eso es muy importante, de pronto uno crearse esa incógnita, pero yo creo que muchas veces se juzga mal, como ustedes lo están diciendo, y súper interesante. Bueno, yo por aquí tengo mensajitos, por aquí nos dejan mensajitos en el 313-522-0180, nos dicen, me encantan los temas, gracias. Gracias al subsecretario Don Iván y a Santiago por tan maravilloso apoyo a esta nueva secretaría que tanto beneficiará a la ciudad. Gracias, Erika Ramírez. Gracias, Erika Ramírez. Deja el mensajito. Por aquí también nos dicen, bueno, escuchándolos desde el barrio Pedregal, de verdad que me encantan estos temas y sigan realizándolos porque yo sé que desconocemos mucho de lo que se está hablando. Vea pues, saludos, dice. Por aquí también nos saludan desde el barrio Belén. Bueno, Belén es muy grande. Desde Belén nos dicen un saludito muy especial, excelente programa, animado siempre a escucharlos y no dejen de hacerlo porque es muy interesante. Saludos. Ahí están conectados también oyentes dando algunos de los saludos y que el tema yo sé que es muy interesante. En eso entonces tenemos muy buena audiencia y muy buenas personas conectadas. Y saludando a esas personas que se conectan también a través de www.sinconía.com, a través de las redes sociales @sinconía_medellín. Tranquilos. Entonces por aquí también dejándole las redes sociales para que vayan y se conecten ya en el Instagram de Secretaría No Violencia, ahí en Instagram así, @Secretaría No Violencia, en Facebook Secretaría de la No Violencia y en Twitter sec no violencia, así, @sec no violencia, para que lo busquen también en Twitter y no se desconecten. Bueno, otro mensajito ya acá que nos dejan y continuamos, que ya estamos finalizando, pero yo sé que este tema tiene mucha tela que cortar porque es demasiado extenso, pero aquí de todas maneras las duditas que ustedes tengan, vean, comenten ya mismo al 313-522-0180. Bueno, por aquí nos dicen, excelente invitado, de verdad que le dieron un buen boom a este programa con este invitado de hoy y felicitaciones. Vea, pues ahí está. Entonces, contentos que a Iván ahí tiene su fanaticada ya, mejor dicho. Bueno, por aquí quería como ir finalizando y ir conociendo un poquito qué proyectos se adelantan desde la subsecretaría de la justicia restaurativa como tal. Cuéntanos un poco, Iván, de esto. Listo, son básicamente 4 proyectos que tenemos. Con los jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente queremos sacarle jóvenes a la guerra, a la criminalidad y dar oportunidades. Ese es el enfoque que tenemos con los jóvenes del sistema de responsabilidad penal.
Sabemos que cuando hablamos de un joven que está detenido, que está privado de su libertad, es porque el Estado llegó tarde a brindarle oportunidades y ofrecerle un camino alejado de la ilegalidad. Entonces, la intervención allí básicamente busca eso, ofrecer oportunidades y que los jóvenes puedan enderezar su camino, pero ojo, siempre a partir también de una responsabilización del daño que causaron pues por el delito que hayan podido cometer. Eso siempre a la base de todos los procesos de justicia restaurativa. Por supuesto, tenemos también el trabajo con la población privada de la libertad, con sus familias y la población pospenada, que va también muy en esta lógica de brindar oportunidades, en algunos casos segundas oportunidades, en algunos casos es la primera oportunidad también que reciben muchas de las personas que por determinadas razones llegaron a estar en una cárcel. Y allí, desde el mismo centro penitenciario, ofrecer diferentes ofertas, valga la redundancia, en términos de artes, oficios, aprovechamiento del tiempo que hay allí en los centros de detención, preparando un poco lo que va a ser el egreso, la salida de algunas personas y ese proceso de resocialización que queremos que se surta de la mejor forma para que se integren de la mejor manera estas personas a sus comunidades receptoras, en donde también hacemos un trabajo muy importante con las familias. Este es el segundo proyecto. Tenemos el tercer proyecto, que trabajamos con personas que están en proceso de reintegración o de reincorporación. Básicamente son personas que valoramos mucho porque han tomado una decisión muy valiente, que fue haber abandonado las armas en la guerra, manifestar toda su intención de volver a la civilidad. Y allí hemos dicho que queremos acompañarlos en su proceso de reintegración económica, social y también política. Estamos trabajando con diferentes actores, ex AUC, ex FARC, varios miembros de estos grupos que hoy están decididos por construir paz en la ciudad de Medellín, con quienes estamos haciendo trabajos para que sus proyectos productivos salgan adelante, para que sus sueños, sus intereses en el marco de la legalidad puedan cumplirse. Y por supuesto, al final, pero no menos importante, todo el trabajo con las víctimas del conflicto armado. Ese es nuestro cuarto proyecto. Con las víctimas queremos aprovechar que hay una nueva vigencia de la ley de víctimas, son 10 años más que se prorroga esta norma, y en estos 10 años queremos concentrarnos en reparación, en verdad y en justicia para las víctimas. Por eso aprovechamos o queremos aprovechar al máximo esa articulación que tenemos con la Jurisdicción Especial para la Paz, con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, para que estas entidades, en el marco, por supuesto, de su autonomía, puedan responder a las expectativas que tienen las víctimas en términos de verdad, justicia en la ciudad. Y ahí vamos a estar desde las secretarías, de la Subsecretaría de Justicia Restaurativa, acompañando a las víctimas del conflicto en este camino. No, muchas gracias por el espacio, por permitir que la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de la No Violencia y la Subsecretaría de Justicia Restaurativa se dé a conocer y muestre tan importante tarea y un reto pues inmenso, pero también lleno de oportunidades para esta ciudad. Muchas gracias. Así es, de verdad que es un placer haberlos tenido de verdad ustedes aquí, a Iván Palomino, que sabemos que está haciendo un excelente trabajo, y de verdad que Santiago Vázquez, pero están haciendo un trabajo, yo sé que es difícil, porque sabemos que el proceso es complicado. Esto no es decir, venga, que yo voy a ir a trabajar aquí en esto, y más en estos temas que son tan difíciles de manejar, pero que mire que con trabajo y con esfuerzo se pueden lograr muchas cosas buenas, que yo sé que todo esto es para hacerle el bien a la comunidad, a la gente. Entonces, esto nos va a ayudar, y esto es un proceso, como lo estamos diciendo ahorita, esto es un proceso que hay que trabajarle y que darle para que podamos sacar beneficio y decir, cumplimos, vamos en esta fase y ya cumplimos con esto, y yo sé que es súper interesante. De verdad que muchas gracias. Ahí estuvimos hablando pues de las oportunidades, de los retos como tal para la justicia restaurativa, qué es la justicia restaurativa obviamente, los proyectos que se adelantan, que ya nos habló de 4 muy importantes. Ese último me parece genial para que le apunten durísimo a eso. ¿Cuáles son esos, los retos como tal que estamos hablando?
Yo estoy contento de tenerlos a ustedes. Yo sé que a esas personas que se conectaron también y que están ahí siempre, siempre conectados a través de www.sinconia.com y a través de la aplicación, porque también tenemos aplicación móvil. En Play Store la descargan como Sinconía, recuerden el número 5 adelante. Y de verdad que muchas gracias por estar ahí conectados con nosotros cada tarde, cada mañana, cada noche, porque aquí hay programas en todo el día, no todos los días, pero aquí estamos llevándole los mejores temas de intereses a ustedes y este es uno de ellos, que es cada martes, que nos escuchan desde las 3 de la tarde. De verdad que muchas gracias y chao, chao. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Sintonía Radio. 5 sentidos, 5 maneras de escuchar radio. Escucha Sinconía.